con el que se les envió hoy o ayer, y solamente falta un laboratorio que les manden, que es la ley orgánica, la ley de la Contraloría General de Cuentas. Esas son las cuentas que yo tengo. Sí, pero antes me levantó la mano Pamela Gómez. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciada. Perdone, solo para corregir, nosotros tenemos 4 laboratorios. Aún no nos han enviado el quinto que usted menciona. Belisario no les ha mandado todavía la ley orgánica del presupuesto. ¿No se la han mandado a usted? No, licenciada. Sí, licenciada, mi instrucción fue que la enviara hoy al terminar la clase. Entonces, hoy en la noche ya van a tener la número 5, que es la ley orgánica del presupuesto. Y ya... Le agradezco mucho, licenciada. No tenga pena, Pamela. Y ya solo prácticamente yo di la instrucción hoy al licenciado Willy que les mandara la ley de la Contraloría General de Cuentas. Así estaríamos terminando las 6 leyes que vamos a ver en esta parte práctica. Entonces yo les pediría que si tienen alguna duda o algo no les queda claro, me hagan favor de que el día jueves vamos a utilizar algunos minutos para poder resolver estos aspectos, para ver si tienen alguna duda y podamos platicar al respecto. El laboratorio lo tienen que enviar el viernes 4 de abril hasta las 23 horas. El correo a donde lo van a mandar precisamente ya lo tiene el licenciado Willy. Puede decir por qué no usamos Classroom, porque nos daría muchísimo problema, y el principal problema que tendríamos es que hay muchas personas que no están asignadas a esta clase, pero están mandando los trabajos como que estuvieran asignados, y eso lógicamente nos genera problema. Entonces, para no saturar Classroom y que no tengamos ningún inconveniente, nosotros siempre utilizamos estos correos para que ustedes lo puedan mandar. No sé si el licenciado Willy ya entró porque él les mandó el correo para que ya lo tuvieran establecido y ahí lo mandaran. ¿Cómo lo tienen que mandar? En un solo archivo, los 6 laboratorios. Los laboratorios van con las respuestas a mano. Las preguntas no me importan. Las respuestas tienen que ir a mano y tienen que expresar la base legal para las respuestas que ustedes tienen. El día jueves, como les digo, vamos a resolver las dudas que ustedes puedan tener sobre las preguntas que se les plantearon. Dudas, preguntas, comentarios. Ya apuntaron bien que es viernes 4 de abril hasta las 23 horas. Esto no quiere decir que antes no lo puedan mandar. Nosotros felices que lo manden antes para que no se nos sature el sistema. Buenas noches, licenciada. Disculpe, no le escuché bien si al final son 5 laboratorios o 6. No, son 6. Lo que pasa es que hasta ahorita se les había mandado solo 4. Hoy en la noche se les manda el 5º y ya mañana o pasado se les manda el 6º y ahí estamos. Muchas gracias, licenciada. No se preocupe, Luz. ¿Alguna otra pregunta más o comentario? Entonces, la fecha límite es 4 de abril a las 23 horas. Pueden mandarlos antes. Nosotros felices que ustedes los puedan mandar y no hay ningún problema. Si no tienen ningún comentario, ninguna situación, yo no tengo ningún inconveniente. Solo quiero hacerles una advertencia. Y la advertencia es que se examinen en donde ustedes están inscritos. ¿Qué quiere decir inscritos? Que aparezcan en la lista. Por favor, que aparezcan en la lista, porque hay problemas de asignación y yo no tengo por qué tener esos problemas, porque yo no soy quien asigna. Entonces, como aquí cada quien hace lo que quiere, se meten a la sección que no les corresponde y
los líos son más serios. Por favor, se tienen que examinar en la clase en donde aparezcan asignados. Los otros problemas no son problemas míos, que los solucione quien los tiene que solucionar y se acabó. Estamos claritos, ¿verdad? Si hay algún examen de gente que no aparece en el listado mío y se examina en el segundo parcial, yo no le voy a pasar la nota. No le voy a pasar la nota. ¿Estamos? Daniel, que está por ahí con sus problemas de estos días, ¿está claro en eso, Daniel? Sí, licenciada. Porque yo he perdido tiempo por situaciones que son problemas de ustedes, no míos. Y ustedes tienen que resolver esos problemas porque ustedes saben por qué los hicieron. Yo entre paréntesis le dije, lo hacen porque aquí cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. No quieren entender las disposiciones. También hay un montón de personas que dicen que no pueden entrar a la clase. Claro, no entran a la clase porque la licencia solamente es de 250. Cuando ya se pasa de 250, ya no hay posibilidades. Y yo estoy viendo en el listado que tengo 321 y sumado a los 321 todavía hay un montón de gente que no pudo entrar. Pero esos problemas de asignación no son míos ni yo tengo que perder el tiempo en verlos. ¿Estamos claritos? Si no tienen ninguna duda, ningún comentario más, comenzamos las clases entonces, por favor. Y si tienen dudas de los laboratorios, entonces los vemos el jueves. Ya entró Willy. Willy, aquí falta que Belisario mande hoy la ley orgánica del presupuesto, que nos va a hacer favor hoy en la noche porque esa es de instrucción. Y mañana, por favor, que ya tenga la ley de la Contraloría de Cuentas para mandárselo si está a mano. ¿Cómo no, doctora? Yo, perdón, tengo entendido de que él parece que lo va a enviar hoy las dos para finalizar. Hoy los dos al finalizar. Muy bien, gracias. Sí. Yo no sé si ya ingresó Belizardo. Aquí estoy, sí. Como había recibido la instrucción, al finalizar la clase van a ser compartidos los dos laboratorios que están pendientes. CN primero y de ahí los manda, no se preocupe. Bueno, gracias, licenciada. No tenga pena. Ajá. Bueno, ya no tenemos dudas, ni preguntas, ni nada. Entonces vamos a la clase el día de hoy, que ya di 15 minutos para el ingreso y es tiempo suficiente. Hoy, ay, espérenme, porque aquí no sé qué pasa, pero en esta sección, en la otra sección, ellos ingresan solo y aquí no sé qué pasó, pero aquí les tengo que ingresar. Ahí está. Espérenme. Bueno, entonces yo les decía que hoy vamos a ver otras clases de impuestos que existen y que nosotros tenemos claridad en esa situación. ¿Cuáles son los? Pero déjenme, porque aquí hay Javier Andrés, lo vamos a dejar entrar el último y ya. Bueno, ahí está, yo creo que ya admitimos a todos. Bueno, entonces, y yo les decía que aparte de los impuestos que nosotros vimos, los directos e indirectos, hay otra clase de impuestos que también son importantes en nuestro medio y son algunas clasificaciones que nos han dado otros autores. Entre esas clasificaciones se encuentra la clasificación que dice que los impuestos pueden ser generales y especiales. Esta definición es la que da Emilio Margain. Emilio Margain nos dice que los impuestos pueden ser generales y especiales. Es un impuesto general. Es el que grava actividades distintas, pero tiene en común que son de la misma naturaleza. Y cuando ustedes miran la ley del IVA, efectivamente grava distintas actividades, pero sí son de la misma naturaleza, porque lo que grava el IVA es la prestación de los servicios en diferentes modalidades. Por ejemplo, puede ser salario, puede ser un alquiler, puede ser la lotería, puede ser un fideicomiso, pero siempre de la misma naturaleza. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de los impuestos generales es el impuesto al valor agregado. Luego tenemos los impuestos especiales.
Este impuesto especial es el que grava algo especial. Y ese algo especial, como su nombre lo indica, puede ser una actividad. Por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos o el impuesto a la minería. Hay otra clasificación más de esta, y es una clasificación que la divide con fines fiscales y con fines extrafiscales. ¿Cuáles son los impuestos con fines fiscales? Son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la satisfacción de su presupuesto. O sea que lógicamente todos los impuestos que nosotros tenemos en Guatemala entran dentro de esta clasificación. Son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la satisfacción de su presupuesto. Ahora miremos cuáles son los impuestos con fines parafiscales o extrafiscales. Son aquellos que se establecen con el ánimo o deseo de que produzcan ingresos. O sea, no es ese el deseo, que establezcan ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta, que puede ser carácter económico y social. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que en el tiempo de Arzú se había creado un impuesto especial que gravaba la leche, pero lógicamente el fin que tenía era que la actividad lechera se incrementara y que esto significara, lógicamente, una situación de bienestar para los ganaderos que se dedican a esta actividad. Luego, si ustedes revisan el artículo 239 de la Constitución, ahí nos habla de impuestos ordinarios y extraordinarios cuando analizamos el principio de legalidad. Esta división, como lo señala la profesora Catalina García Vizcaíno, se refiere a la periodicidad, o sea, al periodo o perdurabilidad de los impuestos dentro del sistema tributario. Yo lo digo un poco más sencillo. Si se van a cobrar todos los años, serán ordinarios. Y si se van a crear solo cuando hay una situación de problema, de daño, de enfermedad, entonces no va a aparecer en todos los ejercicios fiscales, solo va a haber, lógicamente, aparecido en el ejercicio que genera problemas. ¿Cuáles son los impuestos ordinarios? Son los que se reproducen todos los años con una periodicidad regular. Miremos ahora, ¿cuáles son? El IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto de circulación de vehículos. Esos son periódicos y rigen hasta su derogación con la característica de haberlos establecido con miras a su permanencia. O sea, ¿por qué se crearon? Porque el Estado necesitaba tener los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. ¿Y cuándo se cobra? Siempre se cobra. Impuestos extraordinarios. Surgen estos impuestos en periodos de crisis, de alteraciones profundas en la economía, para lograr ajustes a los gastos públicos. Esas son las clases de impuestos. Esto ya lo vimos y ahora nos vamos a trasladar a estudiar lo que son las tasas. El impuesto único ya se los pasamos. Yo espero que ustedes lo hayan leído. Si no lo han leído, lo van a leer. Y la parte de sus conclusiones, que ya la vimos la semana pasada. Ahora nos vamos a ir a lo que son las tasas. Primeramente, quiero que tomen en cuenta que las tasas existen doctrinariamente, pero no existen en el Código Tributario. ¿Cuáles son las razones para que no estuvieran dentro del Código Tributario? En primer lugar, ustedes saben que unas tasas son cobradas por las municipalidades. Entonces se pensó lógicamente en hacer un código municipal. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó así de sencillo es que aquí en Guatemala no se termina nada. Entonces, se creó el Código Tributario, pero ya no se general, pero ya no se creó el Código Tributario
el código tributario municipal y ahí se quedó cojo. A pesar de que la figura existe dentro de la doctrina. ¿Por qué fue que no se puso dentro del código tributario? Porque las tasas es bien difícil de caracterizar y se confunden muchas veces con los arbitrios. Entonces, nuestro código tributario lo dejó afuera. Entonces, si yo aquí les hago una pregunta, desde el punto de vista doctrinario, ¿existen? Sí, existen. Del punto de vista legal, no. ¿Por qué? Porque no está incluido en el código tributario. Héctor Villegas, en su libro, ¿qué nos dice? Que la tasa es un tributo vinculado. Ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cómo lo tengo que entender? Lo que significa es que hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado, que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. La obligación de las tasas surge ante el mero goce o aprovechamiento de los servicios públicos, lógicamente por el obligado, sin que interese su requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. La tasa, y esta es una de las razones por las que no está dentro del Código Tributario, es porque es considerada como algunos un tributo que tiene muchas discrepancias y diferencias, que ha causado a lo largo de la historia muchos problemas y que a pesar de esos problemas las municipalidades los crean y que el que más dificulta es saber cuáles son sus características, su caracterización. Un concepto. ¿Cómo debemos nosotros conceptualizar a las tasas? En primer lugar, es una suma de dinero. Todo es dinero. Que puede pagar una persona individual o una persona jurídica. Como contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal, cuya finalidad es cubrir los gastos que se producen en la prestación de los servicios. Miren cómo este concepto nos va dando todos esos elementos que nosotros necesitamos. Volvámosla a leer porque quiero que ustedes la tengan bien clarita y la tengan bien desarrollada. Suma de dinero. Eso creo que ya no nos da ningún problema, porque todos los tributos son una suma de dinero. ¿Quién paga esa suma de dinero? ¿Una persona individual o una persona jurídica? ¿Por qué la paga? Como una contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal, con la finalidad de cubrir los gastos que producen la prestación de ese servicio. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. No hay dudas. Bueno, ¿cuáles son las tasas que nosotros, a pesar de las características, a pesar de la dificultad que existe de caracterizarla, han sido descubiertas no por mí, sino que por muchos autores? Porque nosotros no somos los autores, nosotros somos los intérpretes de lo que dijeron los autores hace tiempo. Pero ¿cuáles las características que nosotros de esos conceptos podemos encontrar? En primer lugar, la tasa, aquí no está, pero lo tenemos que tener claro. La tasa es un tributo. Dentro de la clasificación de los tributos están las tasas. ¿Qué está dentro de la clasificación de los tributos? Impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales. Y esta es la tasa. Otra caracterización. Es una retribución.
o compensación, como le llaman algunos, que se paga. ¿Por qué se paga? Por un servicio. Por un servicio que en nuestro medio prestan las municipalidades o cualquier entidad del Estado. En la tasa, lo que se persigue, lo que se busca, es que haga el cobro con equidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Que no puede exceder el costo del servicio lo que vamos a pagar nosotros. O sea, aquí se tiene que hacer la cuenta bien de la que la municipalidad va a invertir en un servicio. Bien. Y luego dividirlo entre todos los habitantes de acuerdo a lo que ingresa. Recuérdense ustedes que el agua la miden para saber cuánto se gastó cada vecino. Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Lo escucho? Buenas noches, Ligda. Solo una consulta. Las tasas serán como los boletos de ornato cuando pagamos. La tasa, o sea, lo que pasa es que el boleto de ornato es una tasa. Exactamente. Pero las más comunes, o sea, la tasa, ahí está la confusión. En las municipalidades los tienen como arbitrio, no lo tienen como tasa. El boleto de ornato, si usted estudia la ley, dice claramente que es un arbitrio. Así está contenido en la ley. Esas son las confusiones que hacen difícil las tasas y los arbitrios. Pero las tasas que más conocemos, es la tasa de agua potable y la tasa de energía eléctrica que viene en el recibo de la luz. Esas son las que más entendemos. ¿Por qué? Porque, dígame una cosa, el ornato no es un servicio. O sea, el ornato usted está pagando un arbitrio porque vive en ese municipio y porque quieren tenerlo bonito. En cambio, aquí está pagando por un servicio que le está prestando la municipalidad. Si usted mira la tercera clasificación, dice, la tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. ¿Cuál es ese servicio? El agua potable, la energía eléctrica. Si usted mira los servicios de energía eléctrica, dice tasa municipal. ¿Alguien, no sé si con eso logro explicarle? Sí, licenciada, muchísimas gracias. No tenga pena. Pero ¿alguien más ahí? Escuché dos ruiditos. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, era yo, Ligda, buenas noches, pero era con relación a la tasa de alumbrado público también, pero ya la mencionó. Exactamente, gracias. ¿Alguna otra? Pablo levantó la mano, Ligda. ¿Quién? Pablo Elías. Pablo Ruiz. Sí, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Yo entiendo que las tasas son prestaciones de servicio público. En este caso podría ser el parqueo, por ejemplo. Cuando uno llega a un municipio, digamos, y hay lugares especiales donde uno se puede parquear y hay Puede ser. En la antigua Guatemala y Panaché lo tienen. Lo que no me recuerdo si ellos lo tienen como tasa. O sea, pero esto más que todo se está refiriendo a un servicio, pero a un servicio que usted puede datar en su vivienda. Porque finalmente el parqueo lo toma hoy, pero ya no lo va a tomar mañana. O sea, el parqueo no tiene, digamos, como le dijera yo, no es un servicio que usted vaya a usar todos los meses. O sea, para pagar ese parqueo no necesita usted ninguna cuestión. En cambio, para contratar los servicios, sí necesita una manifestación de voluntad. ¿Y cómo es que usted manifiesta su voluntad? En primer lugar, yo les decía, teniendo que comprar el derecho para que usted tenga agua. ¿Cuál es el derecho? Antes se compraba un cuarto, después un medio y ahora solo una paja de agua. Y luego, con el título que a usted le extiende la municipalidad, que usted pagó por esa tasa de agua, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que ir a hacer a la municipalidad un trámite y pide que le daten de ese servicio en su vivienda. Y usted tiene que pagar los gastos que implica la tubería, buscar la tubería y llegarla a su casa. O sea, prácticamente eso no lo tiene el parqueo.
Entonces el parqueo, por eso es que lo clasifican como un arbitrio, porque el parqueo no es un servicio público, es un negocio de la municipalidad, pero no es un servicio público. Comprendo, licenciada. Tiene que haber continuidad en el servicio público entonces. Y ser un servicio público, porque usted llega hoy, se parquea y no vuelve a llegar a la antigua. Lo hace igual en Panajachel, pero regularmente estos están como arbitrios. Como negocio, las municipalidades, diría yo, más que todo, entre paréntesis. Gracias, licenciada. No se preocupe. Bueno, entonces ahora sigamos con estas características. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿y cuáles serían las tasas extraordinarias, las que solo son para el problema? Un ejemplo de esas... Tasas extraordinarias no hay. O sea, tasas extraordinarias no hay. Eso de extraordinario lo vimos dentro de los impuestos, que pueden ser ordinarios y extraordinarios. Ordinarios que van a aparecer en todo el ejercicio, en todos los ejercicios fiscales, y extraordinarios solo cuando el Estado tiene algunos problemas. Pero de las tasas todavía no hemos visto la clasificación. Gracias, licenciada. Entonces, les decía, en la tasa debe hacerse el cobro con equidad, Eso significa que no debe exceder el costo del servicio. La tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. El fin de las tasas no es el lucro para las municipalidades o el Estado, sino es la intención de que la mayoría de los vecinos tenga un acceso a los servicios públicos. La tasa. ¿Qué es la tasa? Es toda prestación obligatoria en dinero o en especie. Aquí algunos, cuando la llaman obligatoria, dividen esa obligatoriedad en dos. ¿Por qué se mira esa obligatoriedad en dos? Porque cuando usted ya voluntariamente la dató en su residencia, no le queda más que pagarla. Pero en un inicio, la tasa no es obligatoria, porque usted compra su derecho de agua, usted hace una solicitud a las municipalidades, usted pide que lo daten del servicio, pero ya estando datado, entonces sí es una prestación obligatoria. Aquí nosotros no tenemos en especie, solo la tenemos en dinero. Este autor la extiende a especie, pero en Guatemala no la tenemos en especie. Dice que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige en virtud de una ley. Porque esto debe de estar contenido en una ley o en un reglamento. Y esa es parte de las equivocaciones de las municipalidades. No sé si ustedes han visto cuando se presentan inconstitucionalidades por tasas que están cobrando las municipalidades, porque nunca se les dio el trámite legal que era publicarlo dentro del diario oficial. Claro, el Consejo Municipal crea las tasas municipales, pero las tiene que sacar obligatoriamente como una publicidad en el diario oficial. Entonces dice, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago. La historia de las tasas está ligadamente al desarrollo de la administración pública. Y aquí nosotros nos ubicamos en el Imperio Romano y nos ubicamos en el Medioevo. Se entendía que las instituciones públicas, sobre todo la actividad de impartir justicia, servían al público para sufragar los gastos de esas instituciones y en especial para la remuneración de los funcionarios públicos, por lo que se consideraba que era necesario establecer la obligación de pago de quienes hacían uso de los servicios. De ahí que no solo estaba obligado a pagar una tasa quien tenía interés en que se realizara un acto oficial, sino también quien tenía interés en que el acto no se realizara. Las tasas se expandieron y crecieron de tal modo que los funcionarios pagaban por el derecho a recaudarlas. Y se llegó al extremo del arrendamiento de cargos públicos y su comercialización.
que creo que no dista mucho de la realidad hoy por hoy. Vamos a ver una definición de tasas. ¿Quién nos la define Guillermo Ahumada? ¿Qué dice Guillermo Ahumada? Un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana por servicios o prestaciones especiales individualizables de carácter jurídico administrativo, organizados con fines colectivos y que los paga el usuario a su solicitud. Eso decía Ahumada. Matus Benamente. Él decía que la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. Luego tenemos otra definición de Raúl Ríos y Mario Fornaciari. ¿Qué dicen ellos? Permítanme, solo vamos a ver quién está tocando la puerta que le voy a dar ingreso. Ya les dije que no les doy ingreso tan tarde, pero aquí son sordos cuando quieren ser sordos y oyen de más cuando no quieren oír más. Así que ya le di ingreso, pero hay otro. Este es un problema. Bueno, ahí está ya. Entonces, un anuncio y seguimos aquí. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos dice Raúl Ríos y Mario Fornaciari? Ellos nos dicen que es el ingreso monetario recibido por el Estado o por ente público en pago de un servicio especial y divisible que beneficie directamente a quien lo paga al mismo tiempo que beneficia a la sociedad en general. ¿Qué importancia tiene las tasas como un fuente de ingreso? Es grande, es importante la tasa como una fuente de recursos para el Estado, ya que a través de ellas el poder público recauda fuertes sumas que lo resarcen de las cantidades erogadas en la prestación de servicios. Miren ustedes lo que pagan mensualmente en su recibo de luz. Es bastante. Es bastante. Y todavía tienen que llamar cuando se quema un foco a la empresa eléctrica. Ese no debería ser función de nosotros. Ese debería ser función de la municipalidad que nos cobre ese servicio. Y aquí, ¿qué dice Emilio Margain? Él dice que las tasas ocupan el segundo lugar en importancia como fuente de derecho. Imagínense ustedes, ¿qué importancia tienen las tasas? Y en Guatemala no se ha podido regular porque no se ha podido establecer esa segunda parte del Código Tributario Municipal. Entonces estamos sufriendo los abusos de que a cada municipalidad que se le ocurre este tipo de cuestiones. A pesar de las características que ya vimos, vamos a ver otras características. Dice, los tratadistas están de acuerdo en que esta figura es la más difícil de caracterizar, pero tiene caracteres. Ya vimos uno, ahora vamos a ver otros. El servicio siempre se presta por petición del usuario. La tasa es el ingreso monetario percibido por el Estado o por cualquier ente público. Las tasas emanan del Estado en virtud de que es el Estado o cualquier ente estatal el que las establece, de conformidad a su poder imperio que puede imponerlas. La tasa es recibida por el Estado o cualquier ente estatal por el pago de un servicio especial o determinado. La condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público especial y divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tiene derecho a cobrarlo. Las tasas deben de ser establecidas en leyes y en reglamentos. Son voluntarias. ¿Por qué son voluntarias? En virtud de que priva la voluntad del contribuyente para hacer uso o no del servicio. Eso quiere decir que el contribuyente ha de demandar el servicio. La tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público, que significa que únicamente pagará el servicio quien lo usa.
¿Cómo se clasifican las tasas? En primer lugar, las tasas por servicios. Y es de las que hemos estado hablando, el agua potable y los drenajes. Son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio. Los drenajes los usamos todos. Ustedes saben cuando no hay drenajes, ¿qué es lo que pasa? Pues todas las desgracias humanas están flotando. El olor es fétido y eso no genera desarrollo, al contrario, genera enfermedades. O sea, los drenajes en una ciudad, en un municipio, son completamente importantes para la salud humana. Imagínense ustedes qué miraríamos si nosotros no tuviéramos drenajes. Tasas administrativas. Lógicamente, esas tasas son las que prestan los entes de la administración pública. El cobro que realiza la administración por prestar servicios administrativos. ¿Cuáles son? Dando constancia de algún proceso, de un acto administrativo. Por ejemplo, certificaciones, partidas de nacimiento, licencias de conducir, copia de resoluciones administrativas, etc. Tenemos otra clasificación de las tasas y en la clasificación de las tasas están las tasas por otorgamiento de servicio público. Son las que se pagan cuando se solicita copia de documentos públicos oficiales, pasaportes. Antes era la cédula de vecindad, hoy es el DPI, partidas de nacimiento, partidas de defunción. Tasas por servicio de instrucción pública. Es cuando se pagan alguna tasa en escuelas públicas primarias, secundarias y hasta la universitaria, que son las que se pagan en la propia Universidad de San Carlos. Los que se cobran para entrar a museos, a galerías de arte, a jardines zoológicos, a teatros oficiales, por ejemplo, el Teatro Nacional y cuando anteriormente estaba el Teatro de la UP, el Teatro de Bellas Artes. Las tasas por servicios de energía, estas son de mayor significación dentro de los países y se cobran por energía eléctrica y por gas natural, generalmente ofrecidos por entes estatales. Aquí nosotros no hemos llegado al gas natural, o sea, eso todavía no, pero sí por la energía eléctrica. Tasas por servicio de transporte. En muchos países se da cuando el transporte es estatal. Yo creo que los buses de las municipalidades, quien los tiene, se pagan tasas por servicio de transporte. Tasas por acreditación de visitas y controles. Se pagan por controles y visitas que realice el Estado. O sea, por ejemplo, cuando se ingresa al país, algunas veces se pagan algunas tasas por visita y por control. También tasas por concesión de licencias para el ejercicio de actividades reguladas por la ley. Estas son las que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita. Ejemplo, cuando se otorga una licencia de conducir, vehículos automotores, licencia sanitaria, ejercicio de una profesión, etc. Con todo lo que hemos visto, vamos a encontrar que hay diferencias entre los impuestos y las tasas. Pero también hay similitudes. ¿Cuáles son las diferencias? Que en los impuestos el Estado no ofrece ninguna contraprestación o actividad que beneficie directamente al contribuyente. En cambio, en las tasas, su pago deviene de una actividad que realiza el Estado. ¿En beneficio de quién? Del contribuyente. En los impuestos el contribuyente está obligado a pagarlos aún en contra de su voluntad. En cambio, en las tasas el pago es voluntario. Por el contribuyente decide si hace o no del servicio que proporciona el Estado. Las semejanzas. ¿En qué se parecen las tasas y los impuestos? En muchos casos son establecidas ambas por el Estado. En otros casos, ustedes saben que por las municipalidades.
Ambos provienen del poder imperio del Estado. Su cobro está basado en ley y el pago es en dinero. Esas son las semejanzas. Ahora vamos a ver la otra división de los tributos, que son las contribuciones especiales. ¿Cuál es la otra? Aquí vamos a ver definiciones, características y su clasificación. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a hablar contribuciones especiales, vamos a ver definición. La contribución especial es una figura jurídica tributaria de reciente creación que ha sido aceptada por casi todas las legislaciones. Ha sido objeto de grandes discusiones porque si no es manejada con buen juicio y con buen criterio por el Estado, puede crear un grave malestar entre los contribuyentes. Tal como lo señala Carlos María Giuliani Fonruch en su obra Derecho Financiero. Las contribuciones especiales tienen una configuración especial por sus características jurídicas y al mismo tiempo nos da una definición. ¿Qué nos dice él? Que es una prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. Aquí piensen ustedes, periférico, pasos a desnivel. Son obras que tienen beneficio para grupos sociales. ¿Qué tenía como una definición en el Código Tributario para América Latina? ¿Cómo los autores que hicieron ese proyecto la consideraron? La consideraron, lógicamente, a la contribución especial como el tributo, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. En el Código Tributario Uruguayo, si nosotros miramos el derecho comparado, ¿cómo lo miran en Uruguay? ¿Qué dicen de las contribuciones especiales? Ellos lógicamente tienen una forma muy avanzada y dicen que es un tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un principio económico particular proporcionado al contribuyente para la realización de obras públicas o actividades estatales. Su producto no debe tener un producto ajeno a la financiación de las obras o actividades correspondientes. En el artículo 13 del Código Tributario, ¿cómo es que lo concebimos? Como un tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Dice, asimismo, dicho artículo agrega que la contribución especial por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual el contribuyente, el incremento de valor del inmueble beneficiado. Las contribuciones especiales, lo mismo que los impuestos y las tasas, derivan del poder imperio del Estado, pero a diferencia de ellos, hayan su justificación en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividad estatal. Y aquí, ¿qué le vamos a agregar?
que para muchos autores, entre los que está Mauricio Duverger, ellos ya no las llaman tasas, perdón, ya no las llaman contribuciones especiales, sino las llaman para fiscalidad, así las llaman. Aquí nos quedaríamos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios, estoy para escucharlos. Comentarios. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Si no, escucho sus comentarios. Bueno, pasen feliz noche, que todos esté bien. Primero Dios, que mañana ya sea diferente. Aida, Gracias, licenciada. Willy. me está platicando Belisario en relación a un compañero que logró solventar su situación, pero no sé si se encuentra en la clase para que él le hable. Henry Alexander Macario Ishcot. ¿Él qué tiene? No se podía... Él ya aparece en el listado de la B. Parece que arregló su asignación, pero en el listado no sé si va a aparecer porque no... Es que yo no le puedo subir notas si no hay espacio para subírsela. Ah, o sea, bueno. a él lo tienen que agregar, y cuando él ya esté agregado, que me avise, le voy a decir si es la persona que yo tengo aquí. Sí, Henry. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ahí está, Linda. Ahí está. ¿Qué manda? Sí aparezco. Justo el día que usted me llamó para verificar que sí tenía mi examen. Ese mismo día en la noche me arreglaron el tema de la asignación y ya aparezco enlistado. Ya solo faltaría la nota. Si usted ya aparece en el listado, yo mañana con mucho gusto, en la mañana le hago eso y se la consigo. Y de una vez la mando a cartelera y usted la revisa. Bueno, muchas gracias, licenciada. Aparece en la sección donde usted hizo el examen, ¿va? ¿Usted dónde es correcto, en la sección B. B, ¿ok? Ajá. Va, perfecto, ¿está bien? ¿Ok? Sí, muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias, compañeros, por pasar el dato. No se preocupe, gracias. Bueno, Macario. Ahí como que está iluminando Jaime Humberto Batres Che. Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que yo también tenía problemas de asignación.